serie hemos venido dando consejo a los padres de cómo ayudar a nuestros hijos debido a la gran cantidad de cambios que ha habido en este siglo XXI. Tremendamente los cambios son grandes. Así que hoy vamos a ver los riesgos al usar el smartphone en la era no análogo, sino la era digital, la era de hoy. Y este mensaje posiblemente va a ser en 3 partes porque el tema es muy complejo. Puede ser 2, no sé, pero esta es la primera parte que vamos a hablar de los riesgos que hay para que nosotros como padres enseñemos a nuestros hijos sobre el uso del smartphone. Antes que todo, les recomiendo comprar 2 libros en la pantalla. Escríbanlo por favor o tómele foto como usted guste. Les recomiendo comprar esos 2 libros, va a ayudar muchísimo. El primero se llama Hechizo Digital. El libro presenta 12 maneras en las que el smartphone está cambiando la vida, no solo de los hijos, sino del mundo entero, de todas las personas. El segundo libro se llama Familias Tecnológicamente Sabias y allí da pautas para situar la tecnología en el lugar que le corresponde. ¿Por qué? Porque la tecnología nos está invadiendo. La tecnología es muy masiva y no pide permiso. Y nosotros necesitamos tomar el control, no que ellos tomen el control de nosotros. 2 libros muy buenos, se los recomiendo. Saquen todos sus celulares, por favor. ¿Cuántos tienen celulares? Saquen sus celulares, tengan la bondad, todos sus celulares o su smartphone. No importa la marca, por eso voy a llamar teléfono inteligente o smartphone, porque hay de muchas marcas. Si usted tiene un smartphone, escuche bien esto, entonces tiene en sus manos el poder tiene más poder que el que envió el hombre a la luna. ¿Sabían ustedes eso? Si usted tiene un smartphone en su mano, tiene más poder que el poder que envió al hombre por primera vez a la luna. De veras, hay más tecnología en un teléfono inteligente que la NASA, escuche bien, que tuvo toda su totalidad cuando envió el hombre a la luna. Usted tiene más poder que lo que la NASA tuvo en ese entonces. Increíblemente. Ahora, eso fue en 1969, cuando el hombre fue a la luna. Así de poderoso es el aparato que no solamente los tenemos los adultos, sino que los adultos se lo han puesto también en manos de los bebés, de los niños, los adolescentes y de los jóvenes, lamentablemente, así es. Ahora, si ponemos la siguiente pantalla, tome una foto a esos barcode, por favor. Tómele una foto, en lo siguiente, al barcode. Tómele una foto y cuando llegue a casa, le ruego que con todo el tiempo que usted tenga, investigue y mire lo que tenemos allí. Lo primero que va a ver es la era de los niños esclavos. Es un video en YouTube del doctor, no recuerdo en este momento, es un doctor, increíblemente da un video como de 11 o 12 minutos, el primero. El segundo se llama The Epoch Times. Allí usted va a ver noticias reales, no mentiras, porque allá afuera la televisión convencional no nos da la información correcta, concreta, objetiva. Todo es subjetivo, todo es relativo. Pero ese es uno de varios canales. Mientras yo esté aquí, voy a estar dando siempre páginas, websites, canales de televisión, recursos verídicos, que no nos mienten, que nos dicen la verdad. Y ese es uno de ellos. Vean la noticia todas las mañanas. ¿Quiere ver noticias? De Epoch Times, y también tiene un canal de YouTube y tiene varios otros páginas donde usted puede escuchar las noticias reales, noticias verídicas, originales, la real verdad. ¿Por qué? Porque ya somos creyentes y los creyentes ya no vemos telementiras. Entonces eso es muy importante. Así que ya le tomó foto, en casa usted va, ahorita no lo haga porque lo va a distraer de lo más importante. Eso es en tiempo de la semana y en casa que usted lo puede hacer. En el 2007, la revista Times, esto es increíble, nombró al iPhone, vamos a hablar del iPhone, el invento más
grande de la historia. Y nadie se imaginaba cuánto nos cambiaría la vida, unos para el bien y otros para el mal. Porque literalmente el smartphone hace cientos y cientos y cientos de cosas que no podemos imaginar. Es increíble. Ahora, en este año, con la IA o la inteligencia artificial, es increíble. Tengo un video que ya lo vamos a ver. Traté de traducirlo, porque está todo en inglés, de científicos, decenas y decenas de científicos no convencionales, sino científicos de a de veritas, de a reales, que nos dan las noticias reales, originales. Y utilicé la IA o la inteligencia artificial para traducir del inglés al español con la misma voz. Y van a escuchar la voz de la primera mujer que sale hablando, es una científica. Sale hablando, pero la IA lo traduce como que fuera un hombre. O sea, no es que ella es un transgénero o de la ideología del género, sino la IA. O sea, la IA todavía, o sea, es que nunca va a ser perfecto. La inteligencia artificial nunca va a ser perfecta, y lo tradujo así, ya lo van a escuchar ustedes. Ha sido el smartphone, el aparato electrónico más influyente, ha sido así nombrado, que jamás, nunca hemos visto nosotros en la historia. ¿Por qué? Porque produjo un cambio increíble después del 2007. Cuando computarizaron el teléfono, porque eso ya es una computadora, un teléfono, y lo convirtieron en, ya sabes, ¿en qué convirtieron el smartphone en el 2007? Porque lo computarizaron, lo convirtieron en un sistema de GPS, por ejemplo, ¿sí o no? Sistema de GPS, en un sistema de comunicación, en un sistema de reproducción, en un sistema de revisión de tu salud. Lo convirtieron en un sistema de transacciones bancarias. Y literalmente miles y miles de otras cosas más lo convirtieron como un sistema para poder estar allí. Increíblemente, hoy en día ya los niños no necesitan ir a papá y mamá, lamentablemente, porque lo primero que hacen, como vimos la semana pasada, le preguntan a Siri o le preguntan a Google, etcétera, etcétera, ¿no? Y no está bien, porque los padres tenemos la información más correcta y más concreta. Lo que pasó es que luego del 2007, cuando se lanzó el primer smartphone, la gente empezó a mirar su teléfono en lugar de escuchar su teléfono. Así cambió el mundo. Antes del 2007, el mundo caminaba bien erguido, ¿sí o no? Bien erguido. Y se nos recomienda por salud caminar erguidos. Por eso yo tengo muchos años trabajando parado. Yo nunca trabajo sentado. Detesto estar sentado. Y cuando estoy 2-3 horas en una reunión sentado, no sé ya cómo pararme. ¿Por qué? Porque hace daño para la salud pasado las 2 horas estar sentados. Entonces, antes del 2007, la gente caminaba erguido. Hoy la gente camina enseñando la coronilla. ¿Sí o no? La gente comienza a caminar. Si ponemos en la pantalla, mire, nada más estos son fotos, pero ustedes lo saben, ¿no? Que son cosas reales lo que estamos viendo en la pantalla, por favor. Vemos muchos niños, vemos jóvenes, ancianos, adultos, todo el mundo ahora de esa manera. Y si lo vemos desde el punto de vista científico, biológico, está dañando la columna vertebral y algunas otras cosas más. Y estamos a punto de ver en los próximos años gente que ya no va a poder caminar erguido con tantos problemas debido a la inclinación que se tiene. De tal manera que allá en un periódico en Boston puso una vez una historia de que todo el mundo estaba mirando su teléfono dentro del tren. Todo el mundo estaba mirando su teléfono. Llegó un señor, sacó una pistola, un arma, una Magnum 45, y él se dio cuenta que nadie lo miraba y que nadie le ponía atención. Así que dijo, guardó su pistola y la gente seguía en su teléfono. Por segunda vez, unos minutos después, sacó otra vez el arma. ¿Y qué creen ustedes? Nadie lo miraba. Entonces se dio por vencido y guardó su arma. Increíblemente, así estamos viviendo en el mundo de hoy. Si alguien me pregunta, ¿y cómo se vivía y cómo crecían las personas entonces en los años 70, 80, 90, hasta el 2007? Hay gente que pregunta. Y yo le digo, préstame tu smartphone. Le quito el smartphone y le apago la internet de la casa y le digo, así se vivía.
antes del 2007 y todo el mundo estaba relajado y había poco estrés, poca ansiedad, poca depre, había pocas cosas de eso, ¿verdad? Y dormíamos tranquilos, hacíamos conexión a tierra, jugábamos en las canicas, jugábamos con las ruedas, etcétera, etcétera, y todo el mundo estaba tranquilo. Sin embargo, hoy vamos a hablar del impacto tan grande que está teniendo el smartphone hoy en día en la era digital. La era análoga era más saludable, o sea, antes de esta era digital. Saludable, todo se necesitaba cables. Hoy ya no necesitamos cables, ¿no? Hoy todo es Wi-Fi, hoy todo es wireless, hoy todo es así, ¿no? Pero estamos frente a uno de los peligros más grandes en toda la historia humana por habernos cambiado de la era de análogo con cables a la era digital, ahora todo inalámbrico. Hemos entrado al punto culminante de la culminación de la vida humana. Vamos a estar viendo algunas de estas cosas ahora. Así que, incluso antes del 2007, o sea, esto es increíble, estamos hablando de 17 años atrás, nadie podía predicar este sermón, lo que estoy predicando ahorita. 17 años atrás, antes del 2007, nadie podía predicar este sermón. De hecho, desde el 2007 hacia atrás, ningún pastor habría predicado sobre el riesgo y el significado de la tecnología actual, digital, en que nosotros tenemos. Este sermón no existía, no había, pero hoy lo hacemos. ¿Por qué? Porque está toda esta era digital y todo el smartphone está 80 veces al día en la vida de las personas. ¿Qué significa eso? Constantemente nos afecta a ti y a otras personas y tiene sus ventajas y desventajas, y las personas se calculan en los últimos estudios que aproximadamente 80 veces agarra el teléfono. ¿Y cómo comprobar que hemos llegado a una adicción del smartphone? Es que si pasan de 10 a 12 o 13 minutos y no soportas estar sin el smartphone, significa que has entrado ya al mundo de las adicciones o de los adictos, increíblemente. Es como el azúcar. El azúcar es 10 veces más adictiva que la cocaína o la marihuana. Pero en la era digital, el smartphone es más adictivo incluso que el azúcar. En serio, hemos llegado al punto culminante del mundo de hoy. Por eso a los cigarros ya le están poniendo azúcar. Pero la era digital es otra cosa, eso es más grande. Vamos a mencionar 6 riesgos. Hoy solamente voy a mencionar 2. En las semanas que vienen voy a seguir mencionando más riesgos que hay. El primero, tome su boletín, por favor. Aunque le recomiendo, si ponemos una página, hay una página muy importante, ya la tengo aquí mejor. Vamos a poner al primer punto los riesgos al usar el smartphone en la era digital. Número 1, escriban por favor: corro el riesgo de contraer tumores cancerígenos. El cerebro está conformado por 78% de agua, 10% de grasa y un 8% de proteína. Si no tomamos agua, se nos fríe el cerebro. El elemento, ¿no? H2O, 2 átomos de hidrógeno, 1 de oxígeno, y eso necesita el cerebro. Y si no tomamos agua durante el día, vamos a entrar en un problema muy grande. El 10% de grasas buenas y el 8% de proteínas. ¿Cómo sabe cuántos vasos de agua debe tomar al día? Escríbalo. Su peso, si pesa 200 por ejemplo, su peso dividido para 16. Lo divide, resultado, si pesa 200 libras, dividido para 16 significa que debe de tomar ¿cuántos vasos de agua? Divídalo. Aló, 16 vasos, lógicamente, ¿no? Dividido para 16. Ojo con eso, si alguien me ayuda. 12 vasos de agua, ¿verdad? 12 vasos de agua. Entonces ponga su peso dividido para 16, clic, y lo que le sale, esos son los vasos de agua de 8 onzas. Son vasos pequeñitos de 8 onzas. Un botecito de agua de este trae dos vasos. 2 vasos, ¿no? Así que eso es la cantidad exacta que debe de tomar. Si toma mucho, bota minerales. Y si no come mucho sodio, usted va a entrar en problemas. Si no toma nada, ese es otro problema para los riñones, etcétera, etcétera. Pero el cerebro está conformado 78% de agua,
¿Quiere más poder intuitivo y mente retenedora y mente fotográfica y etcétera, etcétera? Tome agua. Pero hay dos tipos de agua, agua muerta y agua viva. El agua muerta es el agua destilada, esa no la tome, pasó por procesos y altas temperaturas. El agua viva es el agua filtrada, que pasa por filtros, que viene de las montañas, viene de las cascadas, etcétera, etcétera, de los ríos. Ese es el agua viva porque contiene muchos minerales, incluso muchos le ponen sodio, potasio, etcétera, etcétera. Hay dos tipos de agua, así que no nos confundamos porque allá afuera nos confunden mucho y nos dan agua destilada como que si fuera el agua que ya está bien perfecta, y no es así. Lo que necesitamos es agua natural, purificada, tiene que pasar por filtros, ¿no? Pero esa es la mejor agua y el cerebro lo necesita. La mayor parte de las cosas que vemos, olemos, oímos, sentimos y gustamos son el resultado de minúsculas señales eléctricas. Todo esto es una electricidad. Todo el cuerpo es un cableado. El sistema linfático. Todo esto es un cableado. Y todas esas cosas vienen por minúsculas señales eléctricas que de diferentes partes del cuerpo y que la envían al cerebro. El cerebro controla todo el movimiento mediante toques eléctricos hacia todo el cuerpo, increíblemente. Por increíble que parezca, el cerebro produce suficiente energía, estamos hablando de electricidad, como para encender una bombilla pequeña. ¿Sabían eso? Produce energía para encender. Es que todo es eléctrico. Las neuronas son células que se comunican entre ellas mediante impulsos, otra vez, eléctricos. Todo tiene que ver con la electricidad, ¿no?, dentro de nosotros, generando con ello una gran variedad de actividad, otra vez, eléctrica. Puede haber hasta 1 billón, escuche bien esto porque voy a llegar a un punto del por qué estamos hablando del smartphone y por qué puede causar tumores cancerígenos y por qué puede causar otros tipos de malestares y la gente no entiende, no comprende y dice: me alimento bien pero no puedo dormir. Me como bien, hago ejercicio, pero no puedo conciliar el sueño. Tengo estrés, tengo depresión. Y lo que la gente menos piensa en que las causas probables pueden ser es el uso del smartphone. Y la gente no lo sabe. Entonces quiero llegar a un punto, por eso estoy hablando un poquito del cerebro, que todo funciona a través de energía. Entonces puede haber hasta 1 billón de células nerviosas llamadas neuronas, así se llaman, neuronas, que trabajan. ¿Cómo trabajan? Muy unidas a través de impulsos, otra vez, eléctricos. Todo tiene que ver con eso. ¿Para qué? Para coordinar actividades físicas, para coordinar la mente o los pensamientos, etcétera, etcétera. Y la radioacción de los celulares podrían causar males, debido a que nuestro cerebro, todo nuestro cerebro está conectado y tiene que ver mucho con electricidad. Y la radioactividad de los celulares penetra, especialmente cuando están cerca. Cuando ustedes compran un smartphone nuevo, vienen ahí unas instrucciones. Y en las instrucciones vienen con letras más pequeñas y dice a cuántos milímetros ya le hace daño. Y le puede provocar heridas, quemaduras, incluso le puede provocar tumores cerebrales. ¿Sí han visto eso? ¿Cuántos han leído eso? ¿Lo han leído? ¿Sí? El iPhone tiene sus medidas, 10 milímetros. El Samsung, el teléfono ese, el Galaxy, lo que sea, tiene 7 milímetros, etcétera, etcétera. Y se hizo un estudio si estaban cumpliendo realmente con las normas del Estado, y muchos de ellos están violando las normas del Estado al poner tanta cantidad, etcétera, etcétera, de todo esto. Así que en el 2011, si gusta escríbalo, esto es muy importante, la Agencia Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, es una agencia internacional, no la agencia de aquí, sino internacional del cáncer, hizo investigaciones y declaró que los celulares con 2G o 2G, 3G o 3G, incluso, eso fue en el 2011, no había salido el 5G o el 5G, no había salido. Eso es peor todavía. Estamos viviendo ante un mundo bien calamitoso. Nos cuidamos de los ladrones, nos cuidamos de los que nos roban en el banco, nos cuidamos de los que venden seguros, pero muy poco cuidado estamos teniendo de todo lo que es la tecnología, especialmente del smartphone. Ellos dijeron, la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, que
Todos estos, el 2G, el 3G, son un posible carcinógeno, que es el principal peligro de la radiación de los celulares. No solo va a ser, o sería en ese tiempo, 2011, el cáncer cerebral, sino el daño sistémico, celular de todo el cuerpo. Esto es importante. ¿Por qué? Porque hay muchas personas ya que no pueden tener hijos o no pueden tener bebés. Y son parte de estos problemas que tenemos ahora. El principal peligro de la radioacción que emiten los smartphones o los celulares no son solamente el cáncer cerebral, sino el daño sistémico, celular y mitocondrial. Las células tienen una mitocondria y se dividen en radicales libres, etcétera, etcétera. No voy a entrar en esos puntos, pero es una de las amenazas de la salud general en todo el cuerpo y puede contribuir a cualquier cantidad de problemas de salud, enfermedades crónicas en cualquier parte del cuerpo. Increíblemente. ¿Dónde está esa información? Yo puse en el boletín varios barcodes, ¿sí ven? Usted cuando vaya a casa, no ahora, cuando vaya a casa, por favor, léalo. Allí está la información. Hay decenas y decenas que yo puse en el barcode de ¿qué? De científicos que no nos mienten, que nos dicen la verdad. ¿Por qué? Porque allá afuera se está desmintiendo y lo ponen como que si fuéramos nosotros mentirosos. Nos ponen como que si fuera una noticia mal informativa, etcétera, etcétera. No. Los que yo puse aquí son información académica. No es cualquier información. No podemos tomar de cualquier youtuber o de cualquier persona información y traerla y manifestarla al mundo entero. Yo sé que aquí me están escuchando o me van a escuchar en América Latina en los próximos meses o años. Pero aquí hay barcodes que son de científicos, ojo con esto, gente muy académica, gente muy preparada. Y el primero que puse fue el YouTube del Environmental Health Trust. Allí usted lo puede hacer. Le ruego, vaya a esa página, es real, original, noticias verídicas. El segundo que usted tiene, el segundo barcode, es el website de ellos mismos. El tercero es el website de un doctor llamado Joseph Mercola, que lo han querido hasta matar. Sacó su laboratorio y su edificio y todo de California y llegó, a raíz de la pandemia, se fue mejor a Florida y ahí está más tranquilo, porque lo han querido eliminar y lo han querido matar. La ley de la cancelación de los mensajes en YouTube, etcétera, etcétera, que él hace, los han censurado, etcétera, etcétera. Es una persona sumamente inteligente, es un doctor, allí lo puse. Y hay un website de fuentes académicas. Hay decenas de científicos que hablan de lo que yo estoy hablando en este momento. Se estima que aquí en los Estados Unidos 80,000 hombres, escuche bien esto, 80,000 hombres solo aquí en Estados Unidos, 80,000 hombres, mujeres y niños son diagnosticados con un tumor cerebral cada año. Allí se estima. ¿Dónde está la fuente? En la última, usted puede mirarlo. Entonces, recordemos que el 91% de la población adulta en los Estados Unidos tiene un teléfono celular. Y más del 50% de la población en los Estados Unidos tienen 2 celulares hasta 3. Ajá, claro que sí, por motivos de trabajo, por motivos de esto, por motivos del otro, etcétera, etcétera. Una investigación de Alan Free, así se llama él, está en el barcode, de la Oficina de Investigación Naval, esto es importante, revela que la radioacción de los celulares debilita las membranas celulares y las barreras hematoencefálicas. Estamos hablando del cerebro. O sea que la radioacción de los campos electromagnéticos que emiten los celulares producen poderosos factores de estrés oxidativo. O sea, va mucho más allá. Como cuando hablamos de comidas procesadas. También hay que hablar de comidas ultra procesadas. Lo mismo estamos hablando aquí. Estamos hablando de un estrés, pero no es un estrés normal, sino un estrés oxidativo que crea radicales libres en los celulares. Yo sé que aquí hay alguien que estudió medicina, alguien más que lo sabe, lo conoce. Todo esto afecta especialmente en el sistema nervioso, afecta al cerebro, afecta a los marcapasos, las personas que usan marcapasos aquí,
afecta a los testículos masculinos, haciéndolos infértil, y afecta a las glándulas mamarias de las mujeres con grandes tumores que lógicamente con el paso del tiempo se hacen cancerígenos. Como resultado, es probable que la radioactividad de los celulares contribuyan a problemas neurológicos, neuropsiquiátricos, estamos hablando de personas, problemas cardíacos y reproductivos que incluyen, entre otros, arritmias cardíacas. ¿Qué más incluye? Ansiedad, depresión, autismo, infertilidad y enfermedades de Alzheimer. ¿Por qué? Recuerden, radioactividad de los celulares, radioactividad, y nuestro cerebro trabaja con electricidad. Y hay cortes. Hay todo este tipo de problemas que pueden causar. En Europa, varios países iniciaron a imponer los celulares en las escuelas. Por ejemplo, en Francia ya impuso en el 2018 que los estudiantes no usen sus celulares ni siquiera para el break, que no lo usen para nada. Ya lo están prohibiendo en algunas otras ciudades de Europa porque se han dado cuenta del daño que está causando y a los estudiantes ya no se lo están permitiendo. Pero el Instituto Nacional del Cáncer, quiero que escuche bien esto, el Instituto Nacional del Cáncer, y si alguien del Instituto Nacional del Cáncer está escuchando, niega cualquier riesgo. Es que censuran toda información que se hable de esta realidad y de esta verdad. Y uno de ellos es el Instituto Nacional del Cáncer, que trabaja fuertemente para censurar todo material, y por eso hay una conexión con YouTube. Y el YouTube, semana atrás, ya puso una ley de que todo material sensible va a ser cancelado, y fue real. Porque yo tenía un video para presentárselos a ustedes de una noticia real de los problemas que están causando los celulares, y ayer le hice clic, ya lo censuraron, no está. Y dije, ¿por qué no lo bajé esa semana? Y hoy me levanté mañana, hice algunos truquitos para bajarlo, no está, no se puede ver, es real. Ellos le llaman problemas sensibles a la verdad. Sí, a la verdad. Y ya no está, y no puedo traérselo, pero tengo mucho más material que yo puedo compartir con ustedes. Así que, mientras que otros estudios niegan que el Instituto Nacional del Cáncer nos esté diciendo la verdad. ¿Por qué? Porque el Instituto Nacional del Cáncer en los Estados Unidos está desmintiendo las realidades y las verdades. El Instituto Nacional del Cáncer es una agencia federal que opera con fondos del Congreso, del gobierno. Y por eso está la ley de la cancelación trabajando con ellos. Como tal, su misión, ¿cuál es la misión de ellos? Es realizar y respaldar investigaciones sobre el cáncer, pero cuando se trata de investigar y colaborar o corroborar los peligros que tiene el smartphone hacia nosotros los seres humanos, ellos no hacen nada y nos mienten. Solo publican estudios y estudios tras estudios que desmienten. Porque allá afuera no cabe duda que van a decir, no, eso no es verdad. Eso es mentira. Créemelo, allá afuera lo van a decir así. Mientras que otros estudios, como el que se publicó a finales del 2020, señalan que cada 1000 horas, escuche bien esto, cada 1000 horas de uso del celular, o sea, alrededor de 17 minutos al día, durante un periodo de 10 años, se relaciona con un incremento estadístico significativo del 60% del riesgo de cáncer cerebral. ¡Wow! Pero allá afuera no quieren creerlo. Y muchos de nuestros familiares incluso no se lanzan a creerlo. Pero esto es una realidad, esto es una verdad por científicos reales. Otro estudio que realizó el exdirector del Centro de Salud Ambiental de los CDC concluyó que existe una alta probabilidad de que la radiación por radiofrecuencias que emiten los smartphones cause gliomas y neuromas acústicos, increíblemente, que son dos tipos de tumores cerebrales, pero el Instituto Nacional del Cáncer lo ignora esta seguridad y está tratando de combatir toda noticia. Yo he tenido muchos links para compartir y todo eso, cuando le voy a hacer clic, en pocos días ya no existen, ya no están y los están cancelando.
Dice la Biblia en 1 Corintios, capítulo 10, verso 13. ¿Qué dice la Biblia? Ante todos estos peligros, si vamos a poner un video, por favor, después de esto, de leer esto, vamos a leerlo todos juntos. 1, 2 y 3. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Yo puedo hacer todo lo que sea con mi smartphone. Y así dicen muchos allá afuera y alzan su voz. Pero la Biblia dice, no todo me conviene por los daños graves que hay. Allá afuera la gente dice, a mí no me va a enseñar cómo tengo que vivir con mi smartphone o con el uso de la tecnología. Pero la Biblia dice, no todo edifica. Vamos a ver el video, por favor. Miremos cómo está afectando no solo a los niños, sino incluso a todo el mundo. El equipo de John Hutton descubrió que un mayor uso de los medios digitales se asoció con un grosor cortical más bajo, es decir, con menos materia gris y una profundidad de surcos cerebrales más baja en múltiples áreas del cerebro. Recordemos que estos surcos permiten al cerebro optimizar la comunicación entre la memoria, el aprendizaje y otras etapas del procesamiento cerebral. Asimismo, los escaneos encontraron un subdesarrollo en áreas cerebrales de orden superior que respaldan habilidades más complejas como el lenguaje, las habilidades de lectura, las habilidades sociales, la codificación de memoria compleja, la empatía y la comprensión de las expresiones faciales y emocionales. ¿Qué significa eso para las familias? Estos hallazgos, que evidencian diferencias en la estructura del cerebro relacionadas con un mayor uso de los medios digitales, son muy importantes, porque el cerebro crece muy rápidamente antes de los 5 años, y además son extremadamente sensibles a las experiencias. Por tal motivo, es recomendable que los padres sean cautelosos respecto al tiempo que exponen a sus hijos a las pantallas a edades tempranas y se esfuercen por mantener el uso al mínimo mientras fomentan actividades análogas como leer, hablar y jugar. Según Hutton, la consistencia de los resultados de estos estudios del cerebro en niños pequeños y adolescentes sugiere que puede haber un impacto acumulativo del uso de los medios digitales que tiende a aumentar con la edad. Por lo tanto, limitar el tiempo de pantalla y fomentar alternativas saludables lo antes posible es una buena estrategia para ayudar a los niños a crecer saludables, bien adaptados y exitosos en la escuela y en la vida. Por otro lado, el neurocientífico Michel Desmourguet, quien, además de sus investigaciones, ha revisado ampliamente otras investigaciones referentes a los efectos de la tecnología en niños, ha encontrado que la exposición a estos artefactos podría generar las siguientes consecuencias en mayor o menor medida. 1. Problemas de atención y concentración. Ya se ha demostrado que los menores que consumían contenidos digitales durante más de 2 horas al día tenían un riesgo 6 veces mayor de desarrollar trastornos de atención que aquellos que no superaban los 30 minutos. 2. Afecta la calidad y cantidad de sueño. En primer lugar, las pantallas retrasan la hora de irse a la cama y de este modo acortan el tiempo que se dedica al sueño. Además, aumentan la latencia de inicio del sueño, es decir, el tiempo que transcurre entre el momento en que tu niño se acuesta y el instante en que concilia el sueño. Esto se debe principalmente a la acción perturbadora sobre la secreción de melatonina, la hormona que induce al sueño. De la pérdida de sueño se derivan la impulsividad, un deterioro de la memoria, de la capacidad de aprendizaje y del funcionamiento intelectual diurno, lo cual merma automáticamente el rendimiento escolar. 3. Privación de experiencias que le permitirán un óptimo desarrollo cerebral, generando un retraso o deficiente desarrollo de capacidades como atención, concentración, lenguaje, etc. Para que se entienda mejor, veamos un caso práctico en el que un menor de 2 años dedica un promedio de 50 minutos diarios a las pantallas. Evaluando esos 50 minutitos de pantallas que el niño destina cada día, sumados a lo largo de 24 meses, suponen más de 600 horas. Eso sucede siempre y cuando el niño vea un promedio de 50 minutos. Pero ¿te imaginas en cuánto se incrementaría el daño si el niño viera más tiempo? Dato adicional.
tradicional, se ha observado que en el caso de los niños de 18 meses, cada media hora que dedican al día a un teléfono móvil multiplica casi por 2,5 la probabilidad de que sufran retrasos en el lenguaje. Da exactamente igual el tipo de actividades digitales a las que se le dé prioridad. Lo único que cuenta, al final, es que esas actividades se realizan en detrimento de otras que son mucho más esenciales o nutritivas para el cerebro que se está desarrollando. 4. Bajo rendimiento académico. La literatura científica ha demostrado de forma clara y coincidente que las pantallas domésticas ejercen un significativo efecto perjudicial en el rendimiento académico. Cuanto más tiempo pasan los niños, los adolescentes y los jóvenes universitarios con sus juguetitos digitales, peores son sus notas. 5. Problemas de salud físicos como psicológicos. Desde obesidad, trastornos de la conducta alimentaria como la anorexia o bulimia, tabaquismo, alcoholismo, drogodependencia, hasta violencia, conductas sexuales de riesgo, depresión, sedentarismo, etc. En lo referente a los problemas psicológicos que se desprenden del consumo digital, ya desde hace unos años se vienen multiplicando los estudios que demuestran que en las nuevas generaciones existe una estrecha relación entre consumo digital y sufrimiento psíquico como depresión, ansiedad, malestar, suicidio, etc. En una investigación se analizó cómo influye el consumo de 1 hora diaria de televisión en los niños de 3 años sobre el peso, la actividad física y los hábitos alimentarios de esos mismos niños cuando alcanzan la edad de 10 años. El resultado fue aumento de la comida basura en un 10%, reducción del 16% de frutas y verduras, disminución de la actividad física en un 13%, un incremento del 5% en su índice de masa corporal. Esto se debe a que la lista de contenidos a los que están expuestos nuestros niños constituyen una amenaza para ellos y se extiende desde el tabaco hasta el alcohol, pasando por la comida basura, el sexo, el consumismo y los estereotipos en torno al cuerpo. Sin embargo, en este inventario falta todavía un gigante, la violencia, la cual está omnipresente en los espacios digitales, que ha acabado convirtiéndose en un componente inevitable en la vida de los menores. En el mundo digital, este elemento no solo aparece por todas partes, sino que también está muy valorado y vinculado a todo tipo de características positivas, entre ellas el poder, el dinero, la determinación o, en el caso de los hombres, la virilidad. Increíble, hay mucho más material sobre aquello, hay muchos videos, etcétera, etcétera. Lo van a encontrar en algunos de los barcodes que puse yo aquí. Voy a estar compartiendo en las próximas semanas más material sobre aquello. La Biblia nos dice, sabiendo ya todo lo que está pasando ahora entienden por qué hay niños que no aprendieron a hablar, ya es la hora, porque tienen déficit de atención, porque no pueden culminar tareas que se les asignan, no pueden terminar algo, etcétera, etcétera. Nos está invadiendo todo este tipo de cosas de lo que estamos hablando. Y la Biblia nos recomienda a nosotros y nos dice, todo me es lícito, si ponemos el pasaje, pero no todo conviene. Aquí hay 2 verbos que quiero analizar brevemente por el tiempo. Hay 2 verbos. El primer verbo es la palabra convenir. Dice que todo es lícito, pero no todo conviene. Ese verbo convenir o conviene en griego es sumfero, así, sum, S-U-M-F-E-R-O y tilde en fe. Sumfero, esa es la palabra en el griego original para conviene, quiere decir mejor. Eso quiere decir, o sea, quiere decir ventaja, quiere decir provechoso, útil, y está íntimamente ligado con el bien de los demás, la palabra original. ¿Qué quiere decir con eso? O sea, no me conviene, o me conviene utilizar entonces el smartphone en grandes cantidades de tiempo. Ojo, no estamos demonizando los smartphones, no estamos demonizando la era digital o la digitalización o la tecnología, no es eso. Ellos no tienen la culpa. Sin embargo, somos nosotros los que tenemos que tomar el control en el uso, en el tiempo
de aquel aparato y de aquella tecnología. Somos nosotros los que tenemos que tomar el control. No nos dejemos dominar por ellos, por el smartphone o todo tipo de tecnología digital. No nos dejemos dominar. Nosotros tenemos que tomar el dominio sobre ellos. Es como un televisor. El problema no es el televisor ni el smartphone. El problema somos nosotros. Lo voy a poner más fácil. Es como un cuchillo en las manos de un cocinero. Cumple un papel importante porque esa es su herramienta de trabajo. Pero ese mismo cuchillo en las manos de un asesino, eso es bastante deprimente, ¿verdad? Lo mismo es, el problema no es el cuchillo, no es el smartphone, no es la tecnología, no es el televisor. ¿Por qué? Porque hacen tres cosas: instruyen, construyen o destruyen. Esto es importante, hay que enseñar a los hijos. Instruyen, construyen o destruyen. Todo depende del uso que nosotros le demos y que nos dejemos controlar por ellos, o que nosotros controlemos a ellos. Entonces, el televisor forma, informa o deforma. Lo mismo el smartphone. Lo repito, forma, deforma o informa. Todo depende del uso que nosotros le demos. Deforma la vida moral, social, ética, política, etcétera, etcétera. Pero todo depende del uso que nosotros le demos. No estoy diciendo ni demonizando los aparatos. Yo tengo una tablet. En mi casa tengo 5 computadoras. Tengo tablets, tengo laptop, desktop, tengo celulares, etcétera, etcétera. No estoy demonizando eso. ¿Por qué? Porque es una herramienta de trabajo. Sin ella no existo, sin ella no vivo, sin ella no puedo hacer mi trabajo. Sin ella no puedo pararme aquí con mis investigaciones y presentarla ante el mundo entero, ante ustedes. No estoy demonizando las cosas, ni los aparatos, ni los artefactos. Estoy hablando de nuestra conducta frente a aquellos aparatos. Estoy hablando de nuestros sentimientos frente a ellos. Y esto es importante, la palabra conviene. Significa mejor, ventaja, provechoso, útil. Y por lo que yo me doy cuenta, esto no es útil. Y luego el segundo verbo que encontramos allí es edificar. Si ven el segundo verbo, en el griego todo se repite, menos se repite, conviene y edifica. Pero en el griego todo se repite, la misma palabra en ese pasaje. Y yo estaba buscando, y digo, wow, solo 2 palabras sobresalen, por eso la estoy hablando. La segunda es edifica, en el griego es oikodomeo, así, oikodomeo. ¿Qué significa oikodomeo? Viene de la palabra oikos, que significa administración. Pero aquí es la palabra oikodomeo. O sea, se deriva de oikomos. Aquí es oikodomeo. ¿Y sabe lo que significa? Reedificar. Y cuando Dios me habla en cuanto a lo que yo conozco del daño que ocasiona el smartphone, y vengo a este pasaje y me dice, pero no todo me edifica, entonces Dios me está diciendo, ojo, ten mucho cuidado porque eso no te reedifica. Y significa ser un constructor de la casa. Eso significa. De allí viene administración. Oikomos. Administrar la casa de Dios. De allí viene la palabra. Entonces, está dando a entender aquí ser un constructor de la casa. O sea, es estimular, fortalecer. Lógicamente, lo que no conviene, lo que no nos conviene, porque el primer verbo es convenir, es aquello que no edifica. Y por eso es que tenemos la siguiente parte donde el apóstol Pablo en el mismo pasaje, en el capítulo 3, estamos viendo de Primera de Corintios, en el mismo libro de Primera de Corintios, capítulo 3, verso 7, si gusta escríbalo, dice, si alguno destruye el templo de Dios, ese es un pasaje para explicarlo, Dios le destruirá a él. Y yo dije, a ver, Dios, ayúdame a comprender y a entender, porque en el contexto Pablo está hablando de esto y sabemos la destrucción que causa el smartphone. Entonces, sin duda, aquello que no edifica, destruye. Y no hay término medio ni acción indiferente en la relación personal con Dios y con los seres humanos. Cuando estamos hablando de Dios, nos dice en otras palabras, mira, no te conviene, no te edifica, mejor ten control y dominio
de los sentimientos de querer tocar 80 veces el smartphone, mejor, como dicen en inglés, take it easy man, o sea, estate quieto hombre, take it easy man. Cuando yo quiero y mi carne me pide tomar y agarrar, hay que tener disciplina, yo mismo me digo take it easy man, tranquilo. ¿Por qué? Porque no quiero pasar momentos difíciles. Padres, hay que enseñar a nuestros hijos el grave daño que ocasiona usar el smartphone, especialmente si está pegado aquí los Apple Watch. ¿Se han visto ustedes? Hermanos, si supieran cuánto daño y cuántas millones de células está destruyendo, y todas esas cositas de tecnología que están pegados, etcétera, etcétera, es increíble, totalmente increíble. Hay mucha información para hablar de aquello. En segundo lugar, estamos mirando el riesgo que hay que enseñar a nuestros hijos de perder, o sea, de la era digital, de los smartphones. Número 2, escriba: corro el riesgo de perder mi tiempo valioso. El tiempo es valioso, se va y no regresa. El tiempo en nuestra vida es la más valiosa pertenencia que nosotros tenemos. Y lo tenemos limitado, porque a nadie se le da unos minutos más o unas horas más. Si somos un humano promedio, solo viviremos 27.375 días. Si somos un humano promedio, o sea, equivale a 75 años aproximadamente. Y eso es lo que vive un ser humano, 27.375 días. Si tienes más de 27 años de edad, ya has ocupado 10.000 días de los que te tocan vivir. Y los días se están haciendo más cortos, entre comillas, y nunca lo vamos a recuperar. No vamos a poder recuperarlos. Administrar la vida es administrar el tiempo. Y si queremos controlar nuestra vida, debemos controlar nuestro tiempo. El smartphone no debe de controlarnos. Hay que enseñar a nuestros hijos, el smartphone no debe de controlarte. El problema es que ellas son las babysitters digitales, ¿no? Que los padres lo ponen y los padres le dan el smartphone, etcétera, etcétera. No quiero entrar en críticas constructivas de los padres, porque los padres que lo hacen ya lo saben, etcétera, etcétera. Pero esto es importante, el tiempo no lo vamos a recuperar nosotros. Por eso Dios dice en Efesios capítulo 5, el verso 15 y 16, vamos a ponerlo en la pantalla, vamos a leerlo juntos, acompáñenme por favor a leer, es la palabra de Dios, 1, 2 y 3, cuidado con su manera de vivir, no vivan ya como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No hay promesa de que los días que vienen van a ser buenos y van a mejorar. Quienes mejoran somos nosotros personalmente como seres humanos. Y hay una reforma, es lo que la Biblia le llama metamorfosis en nosotros, pero porque Cristo actúa en nuestra vida, el metamorfos. Sin embargo, si no existe Cristo, los días no son buenos. Subraye la palabra allí, cuidado. Eso es importante en su Biblia. Le ruego traer sus Biblias, eso es importante, muy importante, porque siempre vamos a estar abriendo la Biblia, o a lo mejor usted lo tiene en su tablet o su smartphone, etcétera, etcétera. Subraya la palabra cuidado. Cuidado con su manera de vivir, dice Dios. Si tienes cuidado, no eres descuidado. Creo que después de este sermón vamos a ser más responsables con el uso del smartphone. Dios dice, no seas descuidado con tu tiempo. Eso es lo que está diciendo el pasaje allí. Sino, sé intencional, ten un propósito, etcétera, etcétera. Sé consciente de tu tiempo, aprovecha bien tu tiempo. Ahora, ¿crees que tu smartphone cuida de tu tiempo? No, el smartphone no cuida de nuestro tiempo. ¿Te hace aprovechar el tiempo el smartphone? Si trabajas y lo usas por motivos de trabajo, pero si no lo es, no creo que nos haga aprovechar bien el tiempo teniendo otras cosas que hacer. Y quiero ver el verbo allí, aprovechar. ¿Qué significa? Esto es muy importante. Aprovechar es exagorazo, así, ex con X, exagorazo. Eso es en el griego. Literalmente significa comprar el tiempo. Eso significa.
Comprar el tiempo, es decir, pagar el rescate de su pérdida. Entonces, si a mí me tocara traducir Efesios 5:15, yo diría, cuidado con su manera de vivir, no vivan ya como necios, sino como sabios. Aprovechen, yo diría, compren el tiempo. Compremos, lo traduciría así, porque en el original es eso, es comprar el tiempo. Compren su tiempo. ¿Cómo? ¿Vamos a comprar el tiempo? Es decir, ¿vamos a pagar el rescate del tiempo por la pérdida? Sí, vivimos en una humanidad caída, con mala conducta, carácter, comportamiento, estilos de vida, etcétera, etcétera, y desperdiciamos el tiempo valioso que Dios nos da, porque el tiempo no es del diablo, el tiempo es de Dios. Y yo lo traduciría, y compren un poco de tiempo. Eso es lo que quiere decir. Literalmente dice comprar el tiempo. Es lo que está diciendo. La idea es muy ilustrativa, como si el tiempo tuviera a la venta en el mercado. Pero en el griego original, esa es la idea. Comprar el tiempo. Y el creyente lo compra, ¿para qué? Para ponerlo a su servicio. En una vida conforme a la voluntad de Dios. Y la misma expresión de comprar el tiempo aparece en Colosenses 4:5. El mismo verbo aparece allí. Comprar el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos y está asociado con los últimos días, con los días finales. Y el smartphone nos hace perder el tiempo si lo usamos de manera inadecuada. Si lo usamos para cosas que no son relevantes. Y especialmente un jovencito, un niño, un baby de 1 año, 2 años, que es 2.5 más el peligro de contraer tumores cerebrales y todos esos tipos de enfermedades. O sea, es increíble. Yo quiero explicarlo de una manera en que podamos comprender la magnitud del daño y el peligro. Pero vamos a la segunda palabra, la palabra tiempo. En el griego, tiempo es kairos. Hay 2 tipos de tiempo. Hay kairos y hay cronos. Aquí es kairos, en este verbo que tenemos aquí. Y kairos significa oportunidad. Es que la vida es una oportunidad. Y el tiempo es una oportunidad. En serio, ¿han escuchado el dicho? Dice, bueno, amanecimos, gracias a Dios. Y es una oportunidad que nos dio Dios más de vivir, ¿verdad? Es que el tiempo es una oportunidad. Y cuando dice aprovecha, lo que Dios está diciendo es compra el tiempo. Porque kairos es una oportunidad. Compra, o sea, tienes en el mercado el tiempo. ¿Por qué? Porque no hemos muerto. Una vez muerto ya no podemos comprar tiempo. Pero ¿por qué dice comprar tiempo? Porque lo desperdiciamos. Y una de las cosas que causa el desperdicio es el smartphone, o es la tecnología, o son las redes sociales. Hay muchos tiktokeros, hay muchos facebookeros, hay muchos instagramers, etcétera, etcétera, y a veces perdemos el tiempo. Entonces Dios es sabio, haga conmigo así, Dios es sabio, Él lo sabía y nos pone aquí, compra el tiempo. Y el tiempo es kairos, es una oportunidad, es una sazón, también significa una ocasión. Y se refiere al tiempo kairos, a una época incluida en la idea de los últimos tiempos. Ese es el tiempo kairos, la idea de los últimos tiempos, y se refiere a la época actual hasta el fin como el tiempo de Dios, kairos. A eso también se refiere. Ahora, hoy vemos más coronillas en la cabeza el día de hoy, desde el 2007 hasta el día de hoy, como nunca antes. Y ya no vemos rostros casi. Es poco, ¿no? Esto en solo 17 años. Y la gente usa el teléfono en todo lugar. Hasta cuando está viendo televisión. ¿Han visto ustedes? Estamos viendo televisión, pero están viendo el teléfono. ¿Cuántos han visto esa experiencia? Yo la veo casi a diario. Hasta mirando el televisor, están mirando sus teléfonos. Mientras ven una película, están mirando el teléfono. Incluso cuando van a dormir, están mirando el teléfono. Qué derroche de neuronas y qué problemas que se va a obtener con el tiempo y no pueden conciliar el sueño. Se dice
en salud mental que por lo menos 1 hora o 2 horas antes de irnos a la cama a dormir deberíamos de dejar de ver todo tipo de luz blanca. Eso incluye el televisor, luz blanca, los teléfonos, luz blanca, lo que está luz blanca. O sea, deberíamos de apartarlo 1 hora a 2 horas y entonces va a dormir como un baby. Si no es así y estás hasta morir y todo, o sea, poco sueño de calidad o sueño reparador va a tener, porque hay muchos tipos de sueño y hay 4 niveles de sueño. El completo es el sueño reparador y muchos no tienen sueño reparador, porque no es que cuando estás dormido el cuerpo ya descansa, no, más trabaja. Dígale a su vecino, más trabaja. Estás durmiendo, no es que estás descansando, el cuerpo no está descansando, tu conciencia está descansando, pero el cuerpo es cuando más trabaja. ¿Por qué? Porque comienza hígado, páncreas, riñones, esófago, etcétera, etcétera, comienzan a trabajar y a hacer su depuración. Se llama sueño reparador y comienza la desintoxicación cerebral, etcétera, etcétera. El cuerpo trabaja aún más todavía, increíblemente. Entonces, los últimos estudios dicen que la gente ve su teléfono en promedio cada 10 a 12 o 13 minutos. Y si ya lo haces y no soportas cada 10, 12 o 13 minutos, no soportas y tienes que agarrar el teléfono, bienvenido al mundo de los adictos. Y ya hay ese tipo de adicción por todas partes. Es decir, la persona promedio ve su pantalla 80 veces al día. Ahora, innumerables estudios nos muestran que esto aumenta cada vez más y cada vez más. Proverbios capítulo 12, escríbalo. Proverbios 12:11 dice: el que persigue cosas vanas es falto de entendimiento. Y la gente pasa viendo cualquier cosa que no es relevante en lugar de dormir, de trabajar, de cocinar, de limpiar la casa, de descansar. De hecho, se cansa más y más en el televisor que haciendo todas las demás cosas. Se cansa mucho más porque es un desgaste neuronal increíble. Estás tan cansado que continúas. Y lo que quiero decir es que pierdes el tiempo y deberías dormirte, porque Dios quiere que sus hijos descansen. Padres, ya que es un sermón y una serie para padres, no le pongas smartphone en las manos de tus hijos. Déjalos que cumplen 18 años, que lo compren con su propio dinero, cuando ellos quieran, cuando ellos tengan. Y si ya se los compraste porque no recibiste la consejería antes, entonces controla, vigila. Hora de comer, pasa el plato de la ofrenda de los celulares y ponlo ahí todos a comer. Hora de dormir, pasa otra vez el plato de las ofrendas porque vamos a dormir. ¿Por qué? Porque los niños son bien astutos. Ellos van con su celular y están hasta las 3, 4 de la mañana debajo de la colcha para engañar a los padres que están durmiendo, y ellos están allí. Es increíblemente bien dura la vida de hoy. Y la vida de los babies, de los niños y de los jóvenes es una vida dura. Diga conmigo, vida dura. Ellos se dan una vida dura. Y nosotros como padres tenemos que ayudarles. Tenemos que hacerle más easy, más fácil la vida. Porque ellos están llevando una vida dura sin que se lo impongamos, debido al smartphone. Entonces siempre paso el plato de las ofrendas de los teléfonos para que puedan ellos estar tranquilos. Entonces quiero dar 2 consejos brevemente. ¿Cómo puedo usar mi smartphone para la gloria de Dios? ¿Cómo lo puedo usar? Número 1, escríbelo. Lo usaré para expresar mi adoración a Dios. Para eso lo usaré. Quiero expresar mi adoración a Dios, ya que tengo el smartphone y no puedo ya deshacerme de él, porque es mi herramienta de trabajo, porque es que no es fácil quitárselo a un hijo que tiene menos de 18 años. Es increíble lo que los padres están haciendo el día de hoy. Es totalmente increíble. Entonces, ¿qué debo de hacer? Vamos a enseñar a nuestros hijos que lo vamos a usar para la gloria de Dios. Dice la Biblia, Juan 4:23. Vamos a leerlo juntos. Quiero que lo leamos juntos. Eso es muy importante. 1, 2 y 3. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad,
porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. La adoración no solamente es cuando cantamos o cantamos bajito. Eso sí es adoración, pero es una parte pequeña de todo lo que es adoración. Cantar es una parte pequeña, sí es adoración, pero es pequeña de todo lo que es la adoración. La adoración entonces, ¿qué es? La adoración es un estilo de vida. Eso es la adoración. La adoración es ¿qué hago yo? ¿Cuál es mi conducta, mi carácter, mi estilo de vida, mi testimonio, mi forma de ser? Y nosotros adoramos entonces a Dios con el tiempo. Yo voy temprano a mis compromisos, estoy adorando a Dios con el buen uso de mi tiempo. No digo mentiras, estoy adorando a Dios. Cada vez que no dices mentiras, estás adorando a Dios. ¿Cómo trato a mi cónyuge? Estás adorando a Dios. Es la manera, la forma en cómo lo tratas. ¿Estás adorando a Dios o no lo estás adorando, lo estás deshonrando? Y Dios dice allí que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No voy a hablar de las palabras griegas del significado allí por el tiempo, pero eso es una dinamita para el siglo XXI, para el día de hoy, hablarlo. ¿Por qué? Porque confundimos lo que es la adoración. Pensamos que solo venir al servicio o cantar o leer la Biblia u orar ya estamos adorando. Adoración es 24 horas al día. Adoración es un estilo de vida, no nos confundamos, es un estilo de vida. Y yo adoro a Dios con mi conducta, carácter, comportamiento, mi testimonio, mi forma de ser, mi forma de actuar, lo que yo hablo, lo que yo escucho, lo que yo miro. Todo eso concierne a la adoración y es lo que Dios está hablando allí. Entonces, ¿puedo yo usar mi teléfono para adorar a Dios? Sí, porque es mi estilo de vida. Y mi estilo de vida me conduce a usar un smartphone. Y yo puedo utilizarlo para adorar a Dios. Sí, ¿cómo lo hago? Usa aplicaciones cristianas. Use las aplicaciones cristianas. Use YouVersion, por ejemplo. Use el GodTube. En lugar de YouTube, hay uno que se llama GodTube. Yo lo puse aquí. Todos miren aquí. Puse el primer barcode para que ustedes lo hagan en casa. No lo haga ahorita, por favor, por el tiempo. Hay uno que se llama, en lugar de Netflix, uno que reemplaza al Netflix, porque Netflix es progre, izquierdista, de todo lo que usted pueda entender del mal, va contra Dios, contra la Biblia, etcétera, etcétera. Aquí hay una alternativa, es Pureflix. El siguiente, Bible Project, ¿sí ve? Bible Project. Le hace un clic y le va a aparecer cientos y cientos de videos teológicos, pero de forma gráfica, una forma sencilla de entender. Y usted dice, wow, ahora entiendo, ahora comprendo. La Biblia no es vieja como otros la presentan. Muchos presentan la Biblia como vieja, anticuada y es aburrido. Este canal le va a presentar la Biblia fresca, se la va a poner allí. La pueden usar adultos, niños y todo el mundo. El tercero se llama el Superbook. Es para niños, es una aplicación para niños. Y no le dé, ¿se acuerdan? Más de unos 15 minutos. Y es mejor, los niños no deberían de usar esto, porque pueden entrar, ¿se acuerdan la semana pasada en pecados sexuales? La palabra griega. Es peligroso. El cuarto barcode se llama GodTube. ¿Sí ven? Ahí hay música, ahí hay esto, ahí hay el otro. Y hay muchas aplicaciones que yo voy a estar compartiendo durante todo este tiempo que voy a estar hablando en esta serie. Así que úselo. La adoración es un estilo de vida. Y use su smartphone para la gloria de Dios. Tenemos el Banto, tenemos servicios de oración los miércoles, y creo que a todos ustedes les llega, a los niños, a los jóvenes deberían de enviarle el link para que ellos se metan a la oración. Eso es importantísimo, o sea, la tecnología hay que utilizarla para la gloria de Dios. Los niños deberían estar orando los miércoles, los ancianos, los adultos, el liderazgo, el pastor, todo el mundo debería estar los miércoles. Es servicio de oración en esta iglesia, ¿sí lo sabían? Es servicio de oración, es un servicio. Y voy a usar entonces mi smartphone para la gloria de Dios. Proverbios 3.9, mira lo que dice Proverbios 3.9, vamos a leerlo. Leámoslo juntos, si lo ponemos en la pantalla, por favor. Dice así, 1, 2 y 3. Honra, si lo tenemos, al Señor con tus riquezas. No creo que lo tenemos, perdón, entonces. Dice Proverbios 3.9, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. ¿Y sabías tú que se puede dar ofrendas o diezmos con el teléfono? Vamos a utilizarlo para la gloria de Dios.
Entonces yo voy a contribuir para mi iglesia donde yo asisto y voy a utilizar el smartphone para la gloria de Dios. Y yo puedo dar allí, hay una aplicación que usa esta iglesia, se llama Tyleague.com. Usted va a Tyleague.com, Pablo puede explicar eso y puede enseñarle a alguien más aquí. Pone su cantidad y usted la envía. Y todo es legal aquí, claro, todo es sumamente legal. Tyleague.com. Puedes diezmar por teléfono, puedes cantar por teléfono, puedes orar por el teléfono. Todas estas cosas puedes hacerlas para expresar tu adoración a Dios. Por último, y nos vamos a casa. Número 2. ¿Cómo puedo utilizar mi teléfono para la gloria de Dios? Lo usaré, escriba, para publicar la palabra de Dios. Esta es la obra que Dios te ha dado. Es nuestro testimonio, es nuestra misión. Tenemos que hacerlo. ¿Sabías que nosotros tenemos la oportunidad que ninguna generación cristiana ha tenido en toda la historia del cristianismo? Esta generación, la que estamos viviendo ahora, y a mí me tocó, soy la generación Wakanda Forever. En serio, somos de esa generación. Aquí la mayoría, yo veo que tiene entre 50 y 55 años, somos Wakanda Forever. La mejor generación. ¿Por qué? Porque pasamos nada cero de tecnología e internet, y luego pasamos a la internet, pero en la era análoga, y luego pasamos a la era digital. Somos una generación riquísima. Quienes deberían de enseñarte y ser tus maestros somos esta generación, Wakanda Forever. ¿Por qué? Porque hemos pasado de todas las generaciones. La generación de ahora es la generación de cristal, ¿verdad? Como una porcelana china. Solo con mirarla se revienta y se hacen víctimas. ¿Qué te puede enseñar una persona así? Pero las personas Wakanda Forever, yo creo que ustedes hicieron bien en contratar a un pastor Wakanda Forever, porque he vivido todas esos movimientos fuertes, increíblemente, y entiendo y comprendo, y estamos listos para sobrevivir. Créemelo, que si se cae el mundo entero, nosotros, Wakanda Forever, estamos listos para sobrevivir, porque sabemos incluso qué comer en el campo, en la montaña, qué cazar, qué planta es buena y qué planta es venenosa. La generación de cristal ni siquiera sabe qué es un cilantro. En serio, tú le mandas a comprar y le dices, tráeme perejil. ¿Qué será perejil? Tú le dices, tráeme unas 2-3 libras de brócoli, y te traen espárragos. En serio, en serio. Pero aquí está el detalle. Somos padres y tenemos que enseñarle a ellos. Tenemos que ir al mercado con ellos y enseñarle a ellos. No tenemos que dejarlo así. No, tenemos que ayudarlos, amarlos, con pasión, con paciencia, con amor, enseñarle, mira, esto es así, esto es... Es que hay mucha generación actual que no sabe comprar. Mira más calorías y no ve carbohidratos. Y nos han mentido, por más de 50 años nos han engañado. Amén. Yo cuando compro, yo no miro calorías. ¿A mí qué me importa calorías? A mí me importa carbohidratos, y miro cuánto de carbohidratos. Amén. ¿Por qué? Porque nos han mentido, nos han engañado. Yo voy a estar hablando de todo esto en todos estos tiempos que voy a estar aquí. Porque quiero lo mejor para usted. Quiero que usted aprenda a comer bien, aprendamos a vivir bien, aprendamos a prevenir. Todas esas cosas ayudan. Así que lo usaré para la palabra de Dios. Dios puso en tus manos un smartphone para que seas un misionero para todo el mundo. ¿Sabías eso? Desde tu cuarto, en cualquier lugar. Ninguna generación antes de esta ha podido hacerlo. Pero si tú tienes un smartphone, Dios te llama un misionero para que comiences a hablar la palabra de Dios, y con un clic en tu cuarto, en pijamas, no necesitas ni siquiera vestirte, mandas un pasaje bíblico, un consejo bíblico, una predicación, un link de una prédica, clic, y en cualquier parte del mundo te hiciste un misionero. ¿Sabías eso? Vamos a usar el teléfono para la gloria de Dios. Amén. Allá afuera hay muchos predicadores que lo maldicen y les dicen que hay que quebrarlo, y les mandan martillo y todo eso. Mira, no nos dejemos engañar. Allá afuera no nos enseñan bien. No, tenlo tranquilo. Ponle un buen case. En serio. Ponle una buena cubierta para que no se te dañe. ¿Por qué? Porque aquí no vamos al extremo. Aquí mantenemos un balance. Úsalo para la gloria de Dios.
Yo he ganado almas a través del smartphone, he orado a través del smartphone, he ayudado a gente a través del smartphone. Vamos a usar la palabra de Dios. Eres un misionero. Dígale a su vecino, ¿tienes un smartphone? Pregúntele. Y si le dice sí, dígale, Dios te hizo ya un misionero. Pregúntele, ayúdame a predicar. Predique, por favor. Ninguna generación lo ha podido hacer. Esta generación es buenísima. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Esta generación de cristianos es buenísima. En serio, antes de los teléfonos, para llevar el mensaje, ¿sabes qué tenías que hacer? Tenías que subirte en un avión y después viajar en un barco y después viajar en un animalito para llegar al lugar y recién predicar. Diga conmigo, hoy no es así. Porque puedes usar el smartphone y llegar a los lugares más recónditos. Vamos a usar el smartphone para la gloria de Dios. Vamos a compartir el evangelio a la gente que necesita oírlo. El día de hoy desde tu casa puedes hacerlo en pijamas a cualquier hora. Puedes poner en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Snapchat, en lo que sea, plataformas como YouTube, Vimeo, lo que sea. Puedes poner un mensaje, puedes escribir un pasaje bíblico. Vamos a usarlo para la gloria de Dios. Por eso Jesús dijo, serán mis testigos. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 28? Y me seréis testigos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, etcétera, etcétera. En serio. Es malo estar en las redes. Mira, no es malo mientras lo usas para predicar el evangelio. Pero sí es malísimo si estás en malos caminos. Estás en el chisme peligrosísimo. Eso es muy peligroso. O simplemente puras selfies y nada de Jesús. ¿Entiendes eso? Es increíble, pero es una realidad. Así lo pone Dios en Primera de Crónica. Creo que lo tenemos en la pantalla. No lo sé. En Primera de Crónica. Ya pasamos al punto 2, ¿no? Para publicar la palabra de Dios. Y vamos a poner Primera de Crónicas, capítulo 16, el verso 24. Leamos juntos. 1, 2 y 3. Publiquen sus gloriosas obras entre las naciones. Cuéntales a todas las cosas asombrosas que Él hace. ¡Wow! Amén. Vamos a usar el smartphone para la gloria de Dios. ¿Sabían qué? Debido a que este pequeño dispositivo, aquí todos nosotros por lo menos tenemos uno, otros tienen dos, ya podemos publicar. ¿Sabían? Antes del 2007 no se podía publicar. ¿Saben lo que teníamos que hacer para publicar? Teníamos que escribir un libro, luego imprimirlo en una editorial y la editorial luego lo publicaba. Diga conmigo, hoy ya no necesito hacer eso. Todos nos podemos convertir en publicadores y podemos publicar. ¿Cuál? Tenemos un anuncio para la semana que viene. Vamos a estar hablando aquí sobre el matrimonio. Vamos a invitar. Y puedes publicarlo. Este sermón lo puedes publicar con tus familiares y amigos. ¿Sí ve? Hoy ya no necesitamos editorial, escribir, hacer un libro, editarla. Simplemente toma el smartphone y publica las cosas. Hoy todos en este lugar podemos publicar. Si tienes un smartphone, pues entonces hay que publicar el Evangelio de Jesús. Necesitamos invitar a 50 personas para la semana que viene. ¿Habrá más de 50 smartphones aquí? ¿Sí? ¿Lo podemos lograr? Sí, lo podemos lograr. ¿Te quieres comprometer con Dios en servirle a Él? ¿Te quieres comprometer? Puedes poner en tu smartphone la invitación para el próximo domingo a las parejas, matrimonio, apto para todo público. Es el mensaje para niños, para adultos, para ancianos, para casados, divorciados, buscando, aplicando, orando, solteros, etcétera, etcétera. Es para todos, porque lo voy a hablar de una manera que es apto para todo público. Es que a mí me encanta cuando están los niños en temas de sexualidad, en temas de matrimonio, como en estos temas. Es que ellos lo necesitan. Se dice que son los futuros, no son el futuro, son el presente. Y tenemos que a ellos inyectarles el evangelio correcto de Jesús. Entonces vamos a publicar, yo voy a mandar por ahí en los chats que hay por allí, la publicación en online para que ustedes la puedan publicar en el smartphone. Vamos a usarlo para la gloria de Dios. Amén. Y tienen 2 invitaciones allí para el próximo domingo.
Cierren sus ojitos, vamos a orar. Converse con Dios. Señor Jesús, gracias. Gracias porque nos amas, nos quieres y quieres a nuestros hijos. Señor,